Buenos días, máster. Buenos días, Días. Eli. Buenos días a todos. Me parece que estamos Buenos en días a la todos. sesión número 11, Sí, ¿de verdad? Perfecto. Buenos días, mi querido Aníbal. Bienvenido. Hola, amigo, buenos días. Buenos días, my friend. Muy bien, compañeros. Pues vamos a seguir con esto porque dicen que la repetición es la madre de todas las habilidades, ¿no? Vamos a ver si es cierto. En la semana se nos dio una muy buena operativa de aquí a acá, literal. Entramos en este OB, salimos en este OB. Luego, el precio hizo un retroceso que honestamente no pensé que lo hiciera tan profundo. Me arrepentí de haber cancelado este short, pero bueno, ni hablar. Ayer hicimos otra operativa, entramos acá, no vino a tocar mi salida, pero bueno, salí un poquito antes. Tuvimos otra operativa también interesante, primero con este corto en BNB, y aquí pues me ha dejado en visto. Esta otra entrada me ha dejado en visto. Vamos a ver si llega por mí, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir practicando esta parte de los retrocesos, de cómo operar un retroceso. Y lo vamos a estar combinando, por supuesto, con todo lo que hemos estado viendo. Vamos a ver otro activo que no hemos visto hasta ahorita para seguir practicando. Espero que le estén agarrando más la onda, que lo estén haciendo con más confianza, que se esté notando en ustedes la práctica al momento de mirar los gráficos, que puedan empezar a hacer una lectura de una manera más efectiva y eficiente. Vamos a hacerlo con MakerDAO, ¿ok? Vamos a hacerlo con MakerDAO y vamos a empezar a leer nuestro gráfico de izquierda a derecha. A ver qué fue lo que hizo aquí Maker vamos a empezar en una temporalidad de semanal. Lo primero que hizo aquí, como pueden darse cuenta, es un quiebre. Aquí nos hizo un quiebre, el famoso boss. Y este boss, ¿hasta dónde se detuvo? Este boss se detuvo hasta acá arriba. Pues aquí tenemos un rango de trading que viene de mínimo a máximo, como pueden ver, pues muy amplio. Aquí tenemos el mínimo y aquí tenemos el máximo. Vean cómo Maker ha hecho un retroceso muy eficiente. Prácticamente regresó al extremo. Prácticamente regresó al extremo. Vino a mitigarnos este V que tenemos aquí. Vean, dos veces y ahí el precio reaccionó. Sin embargo, en semanal, le voy a quitar el sin embargo. Díganme en semanal qué somos. En semanal qué somos. alcistas. En semanal somos. Bajistas. Unos dicen que Bajistas. bajistas. A ver, votemos. Uno en Es el que chat. no se ha roto el último máximo. No se ha roto el último máximo. Ok. No, sí. Entonces, ¿quién vota por Alcistas. alcista? ¿Quién vota por bajista? En el chat. Uno alcista, dos bajista. Uno alcista, dos bajista. Carlos dice que alcista. Shelly alcista. Luis Chavarri alcista. Juan Carlos dice que alcista. Ah, ¿Quién más? Maru dice que bajistas. Y Jonier bajistas. Ok. ¿Cuál es la regla para determinar si somos alcistas o bajistas? Lo voy a dibujar. Ya saben que me encanta hacer dibujitos. Hay El que tomar. choch. Exacto. Hace falta un choch para cambiar de tendencia. Aquí, en esta tendencia que estoy dibujando, ¿qué somos? Alcistas. Somos Alcista. alcistas. Ese es un boss. Este es un boss. alcista. Exacto. El mínimo está acá. El máximo está arriba. Si nosotros queremos cambiar de tendencia, pues tiene que rompernos el mínimo de la estructura mayor. ¿Cuál es el mínimo de la estructura mayor? Pues este, ¿no? Si termina perforándolo, entonces este deja de ser el máximo
¿El máximo qué? Protegido. No, Tejido. el Objetivo, máximo. perdón. Exacto, deja de ser el máximo objetivo y se convierte en el máximo protegido. Pero si el precio no rompe el mínimo de la estructura mayor, pues la tendencia sigue siendo ¿qué? Sí. Alcista. Entonces aquí seguimos siendo alcistas. De pronto, Ok. tal vez los que dijeron bajistas, tal vez vieron esto, ¿no? Pero esto no es un retroceso válido. Por lo menos en semanal no lo es. Pero si lo vieron como un posible retroceso, pues sí, claro. Aquí habríamos tenido ¿qué? Un choch, ¿verdad? Pero si no es válido el retroceso, entonces este choch en automático se anula. Entonces aquí en semanal somos alcistas. Somos alcistas. ¿Qué pudimos haber operado aquí? Pues Retroceso. todo este retroceso bajista, que habría sido, wow, a lo mejor no entramos desde acá arriba, ¿verdad? A lo mejor entramos aquí en esta vela, pero claramente podríamos haber operado por lo menos aquí al breaker. Y si hubiéramos extendido la operativa hasta el extremo, nos habríamos llevado un menos 88% en 581 días. Aquí estamos hablando de un tipo de operativa llamada ¿qué? Position trading. Position trading. En el position trading, ¿qué hacemos? Como su nombre lo dice, tomamos tomamos una posición, pero al final de un ciclo de mercado alcista o al inicio, en este caso, de un ciclo de mercado bajista. Vamos a tener una operativa más a largo plazo. Ese es el position trading, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver si el bias alcista en semanal se mantiene en diario. Vamos a ver. Primero voy a seleccionar esto para asegurarme que no se vea en días ni en horas, solamente que se vea en semanas, meses. Ahí está. Si nos vamos a diario, ahora ya no veo mi mapeo, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver, igual, vamos a empezar a leer el gráfico de izquierda a derecha y vamos a ver qué es lo que nos muestra el gráfico. Voy a ampliar aquí mi gráfico y tengo entonces nuevamente, aquí abajo teníamos un quiebre, aquí abajo pareciera que el precio nos hizo otro quiebre, ¿sí? Miren, nos hizo otro quiebre. Por lo tanto, desde acá abajo el precio nos dio la pista de que estaba cambiando de tendencia en diario, ¿no? Aquí voy a empezar con este quiebre. Aquí nos dio este quiebre, entonces aquí tenemos que un BOS. Luego el precio que hizo se extendió hasta acá, aquí tuvo un retroceso, pero luego volvió a quebrar este nivel, por lo tanto aquí nos dio otro BOS. Por lo tanto, aquí nos dejó que un mínimo. Y el máximo, ¿a dónde estaba? Acá. Este fue el máximo que provocó el rompimiento del último mínimo y actualizó nuestro mínimo. Entonces aquí el precio que nos hizo, Choch. un choch alcista en un día. Entonces el precio vino de este mínimo, dejar un nuevo máximo, hacer un nuevo quiebre, actualizó nuestro mínimo y aquí perforó nuevamente para hacernos un choche en diario, ¿ok? Y luego de aquí, ¿qué hizo el precio? Retrocedió, ¿ok? Y luego volvió a hacernos un quiebre de este nivel, que fue, me parece que lo hizo, sí, aquí, se vino hasta acá, luego hizo un retroceso y luego nos hizo aquí un rompimiento, ¿ok? Vean lo que estoy haciendo un mapeo de la acción del precio. De aquí se vino ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde se vino el precio? ¿Dónde terminó su impulso en diario? ¿Terminó aquí? ¿Terminó acá? ¿Dónde terminó? Terminó aquí. Ok. El profe Aníbal pues ya se las facilitó. El profe Aníbal dice que terminó aquí.
Juan Carlos dice que ahí. Ahora, ¿alguien que tenga una opinión contraria? Para que esto se ponga más interesante. ¿Nadie? Carlos también. Jonier también. ¿Por qué ese es un retroceso válido? Alguien dígame. Porque la mecha, perdón, la vela contraria al movimiento, la primera vela, fue mitigada por la segunda, porque terminó por debajo de la mecha con cuerpo. Ok. Creo que ese es como el concepto. A ver, vamos a hacer aquí un zoom para validarlo. Aquí. Primera vela contraria, la segunda absorbe. ¿Hay una segunda que absorbe o no? Sí, es Ah, exacto. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos bien. De aquí nació entonces el impulso que provocó el nuevo máximo que fue este. Luego de aquí el precio retrocedió nuevamente, nos hizo nuevamente un quiebre, retrocede, nos hace otro boss, nada más que ver aquí, ¿a dónde termina el impulso? Aquí, aquí termina, compañeros. Ande, Cheli. Acá dice la Cheli, ¿eh? Mírala. Ay. La Cheli fue con todo cariño, Cheli. Sí. Que no hay que ponerle artículos a los nombres, Cheli. Es de muy mal gusto, pero fue con todo cariño, ¿eh? Y de aquí se vino hasta acá. ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué nos hizo? ¿Qué hizo el precio aquí? chocho. Un choch. Wow, ahí nos hizo un choch. Hasta aquí vamos bien en la acción del precio, ¿correcto? Ahora, sí. aquí el precio nos hizo un retroceso. Hizo un barrido, por lo tanto, esto no cuenta porque es un barrido y de aquí se viene hasta acá. Entonces, lo que voy a hacer es mover hasta acá mi flecha. ¿Por qué? Porque en realidad el retroceso terminó aquí. Y aquí nuevamente nació el impulso que terminó perforando este mínimo. Y nos venimos, según veo, a ver, esta lectura está buena. ¿Aquí terminó? ¿Qué Mm, opinan? mm. No, Jonier dice que no. ¿Quién más dice que no? Yo digo que sí. Carlos dice que sí. ¿Por qué sí? ¿Por qué no terminó aquí el impulso? A ver, pues el concepto de un retroceso válido es que la primer vela que se dé, pues las siguientes deben de absorberla y esta no la absorbe, en esta parte acá no queda absorbida y queda esta mecha y no queda mitigada por esta parte. Entonces, Pero, como, pero después las siguientes mechas terminan por arriba de la primera vela contraria. pero tiene que mitigar toda esta mecha de acá. en efecto, en efecto, en efecto. Pero vean, esta mecha echó a perder todo. Ujú. Esta mecha echó a perder todo. Pudo seguramente generar mucha confusión. Entonces, tendríamos que irnos hasta acá. ¿Qué opinan? Sí, está ahí. Sí, ¿verdad? Sin embargo, vean cómo cantó aquí el precio, cómo cantó que esta mecha podía ir a subir por toda esta liquidez que está aquí. Vean cómo lo cantó.
Impresionante lo que hizo. Bueno, de aquí el precio hizo un retroceso, volvió a perforar este nivel, hizo retroceso, volvió a hacernos un boss, hizo un retroceso, testió el mínimo, no lo perforó. Y aquí, ¿qué hizo? Nos hizo un choch. ¿Dónde nos hizo el choch? ¿Aquí o acá? Ahí en el segundo. En el segundo. Bien. Entonces de aquí perforó, nos hizo el choch, retroceso, boss, retroceso, boss. Ahora aquí, ¿dónde terminó el impulso? ¿Terminó aquí? ¿O terminó acá? ¿O terminó más arriba? A ver, ¿dónde, compañeros? ¿Dónde terminó el siguiente impulso? ¿Aquí? ¿Acá? Ok. Carlos dice que ahí. ¿O lo terminó aquí? ¿O acá? ¿O acá? ¿A dónde lo terminó? Revisando acá en donde yo había marcado y pienso que no, que se nos extendía hasta acá arriba. Ok, a ver, vamos a ver. Unos dijeron primero, bueno, yo pregunté si aquí. ¿Aquí hizo un retroceso válido? No, No. ¿Acá hizo un retroceso válido? no, tampoco. Tampoco, ¿verdad? Y aquí No, tampoco, dice mi tocayo. Y acá, ahí Ahí sí. sí, ahí sí va. Ok. Qué complejo estuvo eso. Luego de aquí hace un retroceso, vuelve a hacer un quiebre, retrocede, vuelve a hacer un quiebre, se detiene hasta acá. Por lo tanto, el último mínimo fue este. Ahí tenemos un choch. Bien, ahora, primero dijimos que tenemos la intención de operar todo este retroceso, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué tendríamos que haber hecho para operarlo? Estábamos en una tendencia alcista en semanal, que venía de mínimo máximo. Ahora nosotros queremos operar todo el retroceso en semanal. ¿Qué tendríamos que haber hecho? Haber buscado un choch en temporalidades menores. Ok. Y específicamente tendría que haber sido en qué temporalidad encontrar ese famoso choch. En cinco minutos Ok, confirmado. 11. perfecto. Vamos a ver si nos deja ver en 5 minutos esa parte del gráfico, porque estamos hablando de que fue, ¿en qué año fue? Uy, fue en el 2020. Bueno, a ver, crucemos los dedos. Vámonos a ver si nos da chance. No, compañeros, no nos dejó. Vámonos a 15, vámonos a 1 hora. Vamos a ver si nos deja. Noviembre 22. Bueno, parece que aquí nos va a dejar ver, no. Pues tampoco, se ofreció esta cosa. A ver, en 4 horas. En 4 horas sí nos está dejando ver más. Creo que no vamos a poderlo ver en M15, por lo menos, pero bueno, no importa.
Vamos a quedarnos con el de H4. ¿Sí? Aquí yo voy a encontrar el último quiebre al alza, antes de que el precio haya tocado techo. Aquí estuvo. ¿Este fue qué? El BOS. ¿Dónde estuvo el mínimo? Acá abajo. Acá nos hizo el quiebre, o sea, el choch. Y vamos a ver aquí qué sucedió. Vean cuando nos hizo el quiebre, hasta dónde se prolongó el precio y luego hasta dónde regresó. Si tomamos nuestra FIBO de mínimo de máximo a mínimo, tuvimos un retroceso a dónde? Al nivel 50. ¿Ok? Al nivel 50. Por arriba del nivel 50 tenemos liquidez, pero pues como podemos ver, ya no mitigó más arriba de ese nivel, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué teníamos acá y por qué el precio se detuvo ahí. Primero, el precio nos dejó en el extremo este OB, que como pueden ver fue mitigado. Luego aquí tuvo otra reacción, nos dejó este OB y también fue mitigado. De hecho, el mechazo vino por liquidez de la mecha anterior. Pues todo eso está mitigado. Luego nos dejó este otro B. Este OB fue mitigado, fue mitigado. Nos dejó otro OB, que es esta vela, para mí esta vela verde, pero voy a tomar la mecha de la vela roja y voy a extender. ¿Mitigó? Sí, mitigó. ¿Ok? Luego nos dejó esta velita, pero fue mitigada. Pues sí, salió y regresó. Aunque podría estar para mí viva también, porque nada más fue una vela la que salió y inmediatamente regresó. ¿Ok? Pero la de abajo, junto con el OB oculto, fue mitigada por esta mecha. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí, compañeros? ¿Qué tenemos en todo esto? ¿Qué tenemos aquí? Order flow. Order flow. Tenemos order flow. El precio sale, nos hace el choch y regresa. ¿A dónde regresó? Nivel 50. ¿Qué tenemos en el nivel 50? Miro hacia atrás. Tenemos breakers. Teníamos mechazos. Ven, esta mecha prácticamente fue a mitigar la mitad de esta mecha. Entonces había mucho order flow. ¿Mm? Igual y si pudiéramos ver en temporalidades menores, encontraríamos acá más claramente alguno B que no haya sido mitigado, de tal manera que habríamos colocado una orden ahí para irnos a la baja. Ahora observen, el precio se vino hasta acá, reaccionó aquí en 1B, se vino por toda esta liquidez. Vean cómo el precio se anticipó diciéndonos que iba a bajar por toda esa liquidez. ¿Podríamos habernos anticipado para esta caída y aprovechar toda la absorción de esta liquidez? Sí. Para eso tendríamos que haber ido a una temporalidad menor para poder haber agarrado toda esta absorción en esta caída, ¿no? Pero bueno, no pudimos hacerlo. Entonces, ¿qué pasó aquí? Regresó al nivel 50, vino a testearlo, no lo perforó, de aquí regresó, pero vean cómo el precio fue construyendo liquidez. Vean cómo construyó esa liquidez. Cuando viene y testea este mínimo y no lo perfora, ¿qué te estaba diciendo el precio? Voy a regresar por liquidez. El precio vino a testear nuevamente el máximo anterior y no lo perforó. Y de aquí empezó a construir impulso y retroceso complejo dentro de un rango que vino de aquí
acá, hasta que por fin lo rompió. Aquí estuvimos en un rango, miren, rebotando. Pero este rango se caracteriza por algo. ¿Qué notan ustedes dentro de este rango? Que los máximos son más, cada vez más decrecientes. Exacto. Muy buena observación, Cheli. Vean. Los máximos internos son cada vez más bajos. Ahí está la pista, ¿sí? Sí, también podríamos decir lo mismo con los mínimos que nos estaba mostrando hasta acá. Hasta acá nos estuvo haciendo bajos más altos. Aquí dejó de hacerlo. El precio empezó a comprimir. Eso es lo que empezó a hacer. Empezó a comprimir. ¿Ok? Pero realmente el rango estaba de este máximo a este mínimo. Hasta que el precio terminó perforando ese mínimo, hizo un retroceso, nos hizo un boss y luego nos hizo un barrido. Entonces, aquí el precio perforó, haciéndonos un qué, un boss. El impulso terminó aquí, aquí vino un retroceso y de aquí perforó nuevamente este mínimo, actualizándonos el mínimo. Y de aquí, ¿qué vino a hacer? Vino a perforar este nivel que en 4 horas sí nos hizo un choch interno. En 4 horas nos hizo un choch interno aquí. Pero, ¿qué tendríamos que haber hecho cuando el precio hizo eso? ¿Qué tendríamos que haber hecho, compañeros? Confirmar en una temporalidad mayor. Exacto. Entonces aquí, fíjense, si hubiéramos estado aquí, vamos a suponer que estamos en este punto, ¿no? El precio hasta aquí ha llegado. Y aquí vemos que nos hizo un choch. Si no navegamos entre temporalidades, ¿qué habríamos hecho? Ah, mira, pues aquí tenemos en el extremo 1B que no ha sido mitigado. No, pues vamos a esperarlo aquí. Aquí lo vamos a esperar en largo o en spot. Voy a poner ahí, aunque ese stop está muy amplio, no es lo que solemos hacer. Y de aquí nos hubiéramos ido al máximo objetivo, ¿no? Vamos a esperarlo ahí, vamos a refinar un poquito, a lo mejor nuestra entrada está por aquí, ya le bajamos al stop. Venga, entonces vamos a darle ahí, vamos a esperarlo, vamos a ver qué hubiera pasado. Ya saben ustedes, pero bueno, finjan no saberlo. Mm. Listo. Ay, cabrón, entramos, pero híjole, bueno, voy a recorrer un poquito mi stop, ¿no? Ahí está. Que no me vaya a botar. Órale, pues. Démosle. Hijos, ya me botó. Chispas, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto, Maker? Ah, pues es que tú olvidaste. Pero fíjense, aquí está esto curioso. Aunque vamos a validar que ese sea el máximo, porque aquí tenemos un quiebre, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos acá abajo? Barrido de liquidez. Liquidación. Barrido. Por lo tanto, este no es el máximo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el máximo? No, pero ¿cuál es el máximo previo a este? O sea, tengo que mirar a la izquierda. Ah, ok. Es- Ok. Si me muevo a diario, pues probablemente ya me haya movido toda la estructura, ¿no? ¿Están seguros que ese era el máximo en diario?
Me dijeron que ¿Están seguros que ese es el máximo en diario? Si ¿Alguien toda, me, si alguien? toda la estructura está en ese lateralizando, a ver, es aquí. Mm, ¿Es este? Carlos dice que acá. Ahí, ajá, ahí también. Que no le Ah, puede bien. poner. Claro, ese es el máximo, compañeros. Ese es el máximo en diario. Todo lo que tenemos aquí son máximos internos dentro del rango, pero no es el máximo de la estructura mayor en diario. Son máximos internos dentro de la estructura en diario, pero no es el máximo de la estructura mayor. Voy a enfatizar esto, porque creo que no lo he hecho. Cada temporalidad, y puedo generar una confusión si no lo hago, cada temporalidad tiene su estructura mayor. Recuerden que hay tres tipos de estructura. ¿Cuáles son esos tres tipos de estructura, compañeros? Mayor, menor, interna. Ok. Pues vamos a aprovechar. No, no aprovechemos ese dibujo. Tenemos una estructura mayor, ¿no? Estamos en diario. ¿La estructura mayor cuál es? La que marca la dirección o la tendencia del precio, que en este caso es que alcista, ¿no? Tenemos esa estructura. Lo que va en contra de la temporalidad, chin, me quedé sin internet.